Bienvenidos todos. Hoy vamos a tener un tema al cual le he titulado La vara que reverdece. Cuando hablamos de la vara que reverdece, si lo hablamos desde una óptica o desde un consenso, digámosle, teológico, se refiere siempre a la vara de Aarón que reverdeció, o al báculo de Aarón, ¿verdad? Es una vara que se toma para que ellos caminen en el desierto, pero ya estaba seca, solo servía como bastón, como báculo. Pero esta vara vuelve a echar flores y vuelve a echar frutos. Y como les digo, teológicamente, si lo hablamos, está hablando del sacerdocio de Aarón, que había perdido su efectividad, y en Jesucristo viene el Señor y dice: yo he venido para darle sentido. Yo no vine a abrogar la ley, sino para mostrarle a nosotros que todo en Él se cumple, ¿verdad? Eso es lo que Él vino a darle fin a la ley, a explicar la ley. Ese es el concepto teológico. Alrededor de eso es que debe ir cualquier estudio de la vara que reverdece. O sea, el sacerdocio había decaído y en Jesucristo recobra su sentido, recobra todo lo que es el mensaje que Dios tenía para nosotros. Pero hoy voy a hacerlo un mensaje tocando los temas, tocando los textos que van alrededor de esto, pero un mensaje básicamente práctico para nuestra vida diaria. Así que les voy a pedir que prestemos mucha atención a eso. Vamos a orar y vamos a comenzar con la enseñanza. Padre bueno, en el nombre de Jesús estamos delante de ti para agradecerte por esta noche, Señor. Agradecerte, Señor, por cada una de las cosas que haces en nuestra vida, Señor. A veces pensamos nosotros, Señor, que todo está perdido, pero en tus manos, Señor, no hay nada dado por cierto, Señor, porque tú eres el que tiene la última palabra. Así que te suplicamos, Señor, que podamos aprender del mensaje que nos tienes. Pon las palabras en mi boca, te lo ruego, en mi mente, Señor, y ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí a discernir el mensaje que tienes para cada quien en individual, Señor. Aunque es un mensaje para la iglesia en conjunto, Señor, también cada uno tiene sus propias necesidades, Señor, y cada uno necesita ser ministrado por tu palabra, independientemente. En el nombre de Jesús te damos gracias y bendecimos esta noche. Amén. La vara que reverdece. ¿Qué es algo que reverdece? Es algo que vuelve a ponerse verde. A eso es a lo que se refiere la vara que reverdece. O a eso se refiere la palabra reverdecer. Es como cuando usted ve un plantío que perdió su color o ve una cancha que perdió su color. Los que tienen oportunidad de viajar hacia Guanacaste se da cuenta que hay la mayoría del tiempo del año es unas sequías, unos colores tan deprimentes, ¿verdad?, que se ven en la vegetación, exceptuando de la zona de Bijagua, que siempre está verdecito, porque ahí permanece lloviendo prácticamente casi que todo el año. Pero la tierra se seca, y se seca todo lo que está sobre la tierra, plantas, árboles, y a menos que las raíces sean profundas, la planta se pierde. Pero si las raíces son profundas y se logra sostener la planta o se logra sostener el árbol durante el proceso de sequía, cuando caen las primeras lluvias, entonces automáticamente vuelve a reverdecer. Y es increíble porque usted puede llegar a una cancha donde todo está seco y una sola lluvia que cayó y en la mañana siguiente todo está verdecito. Así de milagroso es el efecto que produce la lluvia sobre las sequías. Bueno, la vara de Aarón estaba hecha de una rama de almendro. El almendro básicamente es importante por varios aspectos en cuanto a su figura. Primero, porque es el primer árbol que experimenta el fruto y la florea antes que todos los árboles después de haber pasado una sequía. Cuando Dios escoge las figuras, no las escoge por escogerlas. Dios escoge las figuras, los nombres, los desiertos, los pozos,
los nombres de las personas, todo tiene un significado, absolutamente todo. Lo que pasa es que nosotros a veces leemos superficialmente, nos gusta la historia, nos gusta la escena que se está presentando, pero no detallamos los pequeños puntos que Dios tiene en cada una de las palabras y en cada una de las figuras para enriquecer el mensaje que se nos está dando. En Jeremías, en el capítulo 1, en los versos 11 y 12, dice así: la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Cuando usted analiza la vara del almendro, cuando usted analiza el por qué reverdece, el por qué incluso echa frutos antes de echar hojas, no sé si usted lo sabía. La mayoría de los árboles echan hojitas, después echan de las hojas flores, y después de la flor sale el fruto. En cuanto al almendro, particularmente el almendro del Líbano, lo que primero sale es la flor y el fruto antes que las hojas. O sea, da fruto antes de incluso de ponerse verdecito el árbol. Porque eso es lo que significa justamente lo que el Señor está diciéndole a Jeremías. Esta es la primera figura que le presenta Dios a Jeremías, a diferencia de Ezequiel, que vio carruajes y que vio figuras celestiales, o Juan también, que se vio allá viendo todo lo que era el escenario del trono, lo que es la adoración celestial. A Jeremías se le pone algo muy sencillo, una vara de almendro, y le pregunta, ¿qué es lo que estás viendo, Jeremías? ¿Qué es lo que ves? Y Jeremías le dice eso, le dice una vara de almendro, y le dice, bien has visto. Parecería sencillo, porque usted dice, eso es una vara de almendro, pero ahí es donde viene la explicación. El Señor dice, yo me apresuro para poner mi palabra por obra. O sea, antes de que usted y yo produzcamos frutos, antes de que usted y yo nos pongamos verdes, antes de que usted y yo, estoy hablando espiritualmente, antes de que usted y yo podamos ser distinguidos como creyentes, ya la palabra está trabajando en nuestro corazón. Ya la palabra está trabajando en nuestra mente. Incluso antes de que usted diga, me arrepiento, antes de que usted cambie o yo cambie la manera de conducirnos, ya Dios ha ministrado nuestro corazón. Y cuando nosotros decimos, heme aquí, Señor, como lo decía en su reflexión nuestro hermano, que lo dijo Samuel, ya el corazón ha sido ministrado por el Espíritu Santo. Entonces lo que produce nuestro corazón es porque ya Dios trabajó en nuestro corazón. Así que el significado de la vara de almendro es importante en dos maneras. Después vamos a viajar a la historia donde la vara reverdece, pero por ahora estamos estudiando ciertas bases para tener la riqueza de las aplicaciones para nuestras vidas. Y la vara de almendro es importante, como les dije, porque es el primer árbol en brotar en primavera. O sea, lo que dice que Dios siempre está listo, siempre está preparado para poner por obra su palabra. Por eso el Señor nunca duerme, el Señor no descansa, el Señor trabaja siempre, así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Mi Padre trabaja y yo también. Él no se detiene, Él siempre está atento a que la palabra de Él se cumpla en nuestras vidas y se cumpla en toda su creación. Ese es el primer sentido que tiene la vara. Y el segundo es, al entender el nombre que tiene el almendro en hebreo, que es Saket. El nombre en hebreo de Saket significa vigilante, o sea, el que está siempre vigilando. El almendro representa a un Dios que tiene la palabra presente en nuestros corazones y está vigilándonos que la pongamos por obra. Por eso Isaías dice que la palabra de Dios siempre cumple el propósito para el cual fue enviada. La palabra de Dios no se devuelve vacía. ¿Por qué? Porque Dios actúa en nuestros corazones, incluso a pesar de nosotros y no gracias a nosotros, e incluso en contra de nuestros deseos. ¿Por qué en contra de nuestros deseos? No es que Dios nos fuerza
Pero Dios hace que nuestra conexión con Él a través del Espíritu y la conciencia empiece a reflexionar sobre lo que se está escuchando. Y usted y yo empezamos a meditar y empezamos a analizar lo que Dios nos dijo, y nuestra vida empieza a cambiar aún sin estarnos dando cuenta. Nos empieza a dejar de gustar lo que nos gustaba. Dejamos de hablar como hablábamos. Dejamos de ver lo que veíamos. Y no nos vamos dando cuenta. Llega un momento en que nos incomodan ciertos grupos, nos incomodan ciertas reacciones, incluso nos incomoda hasta nuestra forma de vestir. Y empezamos a decir, ¿qué nos está pasando? No sé si usted se ha analizado y usted dice, ¿qué me está pasando? Porque la palabra está operando en nuestro corazón, y sin que salgan las hojas ya nosotros empezamos a dar frutos. Frutos que vienen del Espíritu Santo. En el Salmo 121:4 nos puede dar una idea general de esto, cuando dice el Señor a través del salmista: he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Así que el almendro es un símbolo, mis hermanos, de la palabra de Dios ministrando nuestros corazones, aun cuando estamos secos, aun cuando estamos desanimados, aun cuando estamos tristes. Yo no sé si usted vino aquí con un corazón triste, si vino con un corazón desanimado, o vino con un corazón secándose o en el proceso de secarse. No sé si los que me están escuchando tampoco están experimentando esa sequía del corazón, pero hoy es el día y hoy es el momento y es el lugar para que el Señor hable a nuestro espíritu y a nuestros corazones. Si ponemos atención, si deseamos nosotros realmente aprender, si nos concentramos en lo que estamos escuchando y no dejamos simplemente las palabras retumbar en nuestros oídos como si fueran sonidos lanzados al aire, porque la palabra de Dios tiene dirección, la palabra de Dios tiene propósito. Y el propósito es que nuestras vidas cambien. Mi esposa y yo, para esta celebración de aniversario, nos fuimos a buscar diferentes lugares. Anduvimos por Turrúcares, anduvimos por La Garita, anduvimos por La Guásima. Y vimos muchas propiedades. Algunas grandes, otras más pequeñas. Muchas descuidadas. Pero lo que más nos llamó la atención es la sequedad que había en cada una de las propiedades. Y era una sequedad básicamente por descuido, porque en una de ellas había una cancha de fútbol y una porción estaba verde y la otra porción estaba seca. Entonces me llamó la atención y le dije al muchacho: mira, está verdecito acá, sé que estaban regando y solo regaron en una parte, lo cual implica que la cancha estaba así por descuido, porque si una parte estaba verde, significa que si hubieran puesto agua en toda la cancha estaría verde. Y si pusieran agua y cuidaran toda la propiedad estaría verde. Nosotros, mis hermanos, así de la misma manera, nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. Nosotros no podemos agarrar nuestro corazón y depositarlo en las manos de una persona o de cualquier persona así, sin tener el cuidado de lo que va a pasar con nuestro corazón. Sea quien sea esta persona, sea mi esposo, sea mi esposa, sean mis hijos, sean mis hijas, sea mi mamá, sea mi papá, no importa quién sea, usted no le puede confiar su corazón a un ser humano, porque te va a lastimar, porque te lo va a secar. Y cuando eso se seca, se necesita del agua de vida para que retoñe, para que vuelva a reverdecer. Y a veces cuesta que reverdezca, porque hemos caído en un estado de sequedad donde, igual que esas plantaciones, igual que esos campos, se ve todo triste, deprimente, o sea, básicamente se ve feo. Solo una persona no nos va a engañar a nosotros, solo una persona no nos traiciona a nosotros, solo una persona es inmutable en lo que dice, solo una persona promete y cumple, y es nuestro Señor Jesucristo. En Él nos depositamos, en Él ponemos nuestro corazón, y Él va a procurar que nuestro corazón esté resguardado. Es el único lugar donde nosotros podemos llegar a depositar una confianza completa. En nadie más, ni siquiera en nosotros mismos, porque nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas.
Y cuando nosotros confiamos nuestro corazón a otro ser humano e incluso a nosotros mismos, vamos a salir lastimados. Y cuando salimos lastimados, usualmente lo que la gente empieza a hacer es empezar a alejarse del consejo de Dios, como si Dios fuera el que les lastimó, como si Dios fuera el que les falló, como si Dios fuera el que les engañó. Y no es así. Entonces empieza a dejar de congregarse, empieza a dejar los discipulados de lado, empieza a dejar de orar. Y eso lo que produce es más sequedad. Porque ante el no recibimiento de agua fresca de la palabra de Dios, nuestro espíritu se va a ir secando. A tal grado que se va a cauterizar nuestra conciencia, se va a cauterizar nuestro corazón y nos volvemos insensibles. Es como el leproso, aquel tipo de leproso que no siente dolor y nada más ve donde va perdiendo la nariz, va perdiendo la oreja, va perdiendo los labios, los dedos y sin ningún tipo de dolor, solamente ve cómo su cuerpo se va deteriorando, cómo su cuerpo se va destruyendo sin ningún dolor, porque así se cauteriza un corazón que se aleja de la fuente natural de vida que es Jesucristo. Así que nosotros tenemos que comprender y entender que la única forma en que usted y yo permanezcamos en sintonía de vida es con nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesús. En Apocalipsis capítulo 2 verso 4, una de las cosas que nuestro Señor llama la atención a las iglesias e inicia con la primera iglesia es justamente un llamado de atención a eso, a perder a esa capacidad de escucharlo, a perder esa capacidad de asombro, a perder esa capacidad de la sensibilidad de tener el deseo de estar aprendiendo de él, esa sed que tengamos nosotros de justicia verdadera. Tengo contra ti unas cosas, le dice a la iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Lo que está hablando es que se perdió la capacidad de observar el primer amor. Aquel deseo que usted y yo tenemos cuando conocemos al Señor de estar todos los días y a toda hora. Queremos llegar a todos los discipulados, queremos estar con nuestros hermanos de la iglesia en todo tiempo. Y llega el momento en que otras cosas nos empiezan a robar toda esa atención y esa es la capacidad de asombro. La capacidad de asombro a lo que en un momento determinado fue algo novedoso para nuestro espíritu, algo novedoso para nuestro corazón. Eso es algo como cuando una persona por primera vez va a la playa y donde le presentan todo el océano y se da cuenta de la magnificencia, de la magnitud, de la majestad del océano, dice, wow, ¿qué es esto tan hermoso? Pero empieza a ir una semana y la otra y la otra y la otra y ya no tiene asombro igual. Empieza a perder esa capacidad de asombro. Es aquella persona que llegó en la noche y vio hacia el cielo y vio una luna hermosísima que alumbraba todo el firmamento. Una luna que danza con las estrellas y usted dice, wow, qué hermoso. Pero llega el momento de que tanto verlo, entonces pierde esa capacidad de asombro. Así somos nosotros, mis hermanos. Llegamos a acostumbrarnos tanto de la palabra de Dios que perdemos la capacidad de asombro y entonces buscamos otras cosas que nos asombren. Ese es el reclamo que tiene el Señor a la iglesia de Éfeso, esa capacidad de sorprenderse. Esos son corazones que se van secando poquito a poco. Son las personas que hoy en día simple y sencillamente son un número más en una iglesia, más su mente y su corazón no están ahí. Yo pensaba o pienso a veces en los grupos de estudio que yo tengo, que Dios me ha permitido hacer. A veces hay grupos de 70, tal vez de 50 personas y solo se conectan tal vez 30 o 40. Y me pregunto, ¿y los otros 40 qué es lo que pasó? ¿Qué es que escuchan después el mensaje, escuchan después las enseñanzas? No lo sé, pero la capacidad de asombro se perdió. Hay otras cosas que llaman más la atención que poder reunirse alrededor de la palabra de Dios. Que porque en 45 minutos una persona se cansa, qué raro. La gente seguía al Señor Jesús por 3 días y no se cansaba. La gente
seguía al Señor Jesús aún con hambre, aún con necesidades físicas, y lo seguían porque querían escuchar su poderosa palabra. Porque para esas personas la palabra en ese momento les causaba un regocijo, un gozo. Hoy en día no. Hoy en día la palabra aburre, la palabra cansa. Yo no sé lo que pasa detrás de los escenarios, o me refiero detrás de la pantalla, pero a veces imagino si las personas realmente estarán escuchando el mensaje o estarán haciendo otras cosas mientras escuchan el mensaje. Porque les llama la atención otras cosas, porque están haciendo otras cosas, porque Dios ya no les asombra. Porque ya Dios no es el primer lugar. Porque incluso el solo hecho de que otras personas o en el escenario hayan cosas que no me agradan, ya eso me aleja del Dios Todopoderoso. Y no estoy diciendo que usted tenga que estar ni en discipulados ni congregándose para asombrarse del Dios Todopoderoso, pero si no tenemos la capacidad de estar con nuestros hermanos, la capacidad de amar a la iglesia de Dios, la capacidad de interactuar con la iglesia de Dios, como decimos, que estamos actuando, interactuando con un Dios que no vemos. Si no podemos ni siquiera interactuar con los hermanos que sí vemos. Por eso el Señor nos llama a nosotros a amarle a Él por sobre todas las cosas, y al prójimo también, como a nosotros mismos. Porque eso va agarrado de la mano, la una de la otra. Y si nosotros no entendemos eso, no sabemos que lo único que nos puede producir a nosotros ese amor, ese deseo de compartir, es solamente escuchando las palabras del Maestro, las palabras del que realmente es amor. Porque nosotros tenemos amor, pero Él es amor. Y si nosotros no nos permeamos de su amor, nosotros simple y sencillamente vamos a empezar a secarnos poco a poco, hasta que llegue el momento en que usted dice: ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué pasó en mi corazón? Pues dejamos que el malo sembrara una semilla, y esa semilla creció en medio de la sequedad. Juan, en el capítulo 6, 68, cuando el Señor viene y empieza a hablarles a ellos de que Él es la única fuente para atraerlos, que si no les arrastra a las personas no se van a salvar. Entonces estas palabras empiezan a molestar a la gente, porque ellos querían tener su propia decisión para seguir a Dios, y cuando se dan cuenta que es Dios quien arrastra, que es Dios quien el que busca, que es Dios el que ama primero, entonces se empiezan a desanimar porque no entienden realmente al Dios al que servimos. Porque el Dios al que servimos dice: esfuérzate y sé valiente. Él va a poner su parte, pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, tomar una decisión. Y en contra de lo que nosotros sentimos o queremos, tenemos que decir: voy a caminar por acá. Voy a caminar en la dirección que el Señor me está poniendo, porque yo tengo que dar un paso. El Señor me va a ayudar a dar cada paso, pero yo tengo que dar un paso. Si yo no doy los pasos, el Señor no los va a dar por mí. Yo tengo que dar los pasos. Si yo me levanto y tengo pereza, yo tengo que decir: yo voy a ir. Si yo me levanto y tengo otras cosas que hacer, yo voy a ponerlas a un ladito y voy a poner en primer lugar al Señor, porque ese es el reclamo que le hace a la iglesia de Éfeso, es la capacidad de sorprenderse. Es una mente seca, una mente cauterizada, y ante eso Pedro responde cuando el Señor le dice, Pedro le dice: ¿a quién podemos ir si solo tú tienes palabras de vida? Pero ¿sabe qué hacemos nosotros en los tiempos de dificultad? Buscamos personas para que nos den consejos. Buscamos consejos en libros. Buscamos consejos en la psicología. Buscamos consejos en programas. Pero no vamos al que realmente tiene la respuesta a nuestro consejo, que es nuestro Dios a través del Espíritu Santo. Porque el consejo de Él va a ser sencillo: velad y orad para que no entréis en tentación. Velar significa prepararnos, estar listos, y orar es estar en comunicación con Él constantemente. Velar es cuando estamos aquí reunidos alrededor de la palabra de Dios. Velar es cuando estamos en los grupos de discipulados alrededor de la palabra de Dios. Velar es cuando usted está leyendo la Biblia. Eso es velar. Velar es estar despierto y atento, llenando de aceite las lámparas. Pero a nosotros dejamos que la lámpara se seque como las vírgenes insensatas, porque hay otras cosas que nos llaman más la atención, hasta el momento en que se seca nuestro corazón y se seca nuestra mente. Y somos solamente
personas presentes de manera física, pero nuestro espíritu y nuestra mente están en otro lado. Por eso nuestro Señor Jesús dijo en Juan capítulo 15, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto. Y por favor observe la palabra permanecer. La palabra permanecer lo que indica es que estar siempre conectados a él. Pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará. Así que ya sabemos que el consejo de Dios no es apresurado. Es un consejo que nos dice a nosotros que tiene que permanecer en el tiempo, velar y orar. Ambas cosas. ¿Cuánto tiempo dedica usted a realmente a velar por su vida delante de Dios? Y no estoy hablando a los que están aquí presentes, estoy hablando a los que me escuchan también. Si lo traducimos a nuestro lenguaje, es saber esperar y esperar orando. Eso es lo que el Señor nos llama la atención. Para poder empezar a entrar dentro de lo que es el texto al cual le tomé prestado el título, que es la vara que florece, refiriéndose a la vara de Aarón. Vamos a ir a Números 17 en el verso 1. Dice la palabra de Dios luego, y subraye la palabra luego porque significa que algo estaba pasando antes. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara, por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio que yo me manifestaré a vosotros. Mis hermanos, cuando la palabra luego está ahí, nos está conectando al capítulo anterior, había habido una rebelión. Y la rebelión se le conoce como la rebelión de Coré. Lo pueden encontrar en el capítulo 16. Leeremos una porción en un momento. Coré, que venía de la familia de los coatitas, o de la línea de Coat, que era hijo de Leví, tenía una función dentro del tabernáculo. Ellos tenían que trasladar todo lo que eran los utensilios del tabernáculo. Pero lo que eran los hijos de Aarón y Aarón tenían que taparlos primero. Porque si los coatitas los tocaban, caían muertos. Pero ellos no se daban por satisfechos con hacer esa función, ellos querían más. Dios les había dado una función a ellos para hacer, pero ellos querían más. Ellos no estaban conformes, y lo voy a trasladar a nuestro tiempo, con ser los que cantan en la alabanza. Ellos no estaban conformes con ser los que dan una reflexión. Ellos no estaban conformes con ser con los que limpian. Ellos no estaban conformes con ser los que tal vez hacen algún tipo de actividad dentro de la iglesia. O sea, no, queremos ser el que dirige, queremos ser el pastor. Ellos querían ser y tener la autoridad de Moisés. Por lo tanto, ellos no aceptaban, no quería Coré que Moisés siguiera dirigiendo al pueblo. Y él dice, nosotros también queremos ser los que dirigimos. En el capítulo 16, en el verso 1, dice el texto, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Y a los coatitas que les tocaba eso, justamente la labor de transportar todo eso, el texto dice que entre ellos estaban un séquito de 250 personas que seguían a Coré y se juntaron contra Moisés. En el verso 3, se levantaron contra Moisés y le dijeron, basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Porque pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo Coré con nosotros? En nosotros está el Espíritu Santo también. Nosotros también somos hijos de Dios. Nosotros también tenemos derecho a guiar a este pueblo. Yo he escuchado a personas decir, ¿y es que acaso solamente en usted está el Espíritu Santo? No, mis hermanos, el Espíritu Santo está en todos nosotros, pero hay una persona que Dios escogió como autoridad para dirigir un pueblo. Y en este caso
era Moisés. Pero las personas no se conforman con tener parte de las actividades de la iglesia, quieren tener la parte que según ellos es la parte más importante. Y no se dan cuenta que la parte más importante no es estar parado al frente predicando. La parte más importante es ser consecuentes con Jesús. Es ser consecuentes con el Señor, y el Señor era obediente desde el principio hasta el final. Él hizo lo que el Padre le mandó a hacer. Entonces la parte más importante no es predicar, no es cantar, es obedecer. Obedecer lo que Dios nos demanda. Ante esa rebelión, Dios le dice a Moisés que le diga a todos que se aparten de la tienda de Coré, que se alejen de la tienda de Coré. Datán y Abiram eran dos que estaban aliados a Coré. Pero cuando Moisés le dice que se aparten, porque va a venir una manifestación de Dios para enseñarle que Dios está con él, entonces en ese momento Datán y Abiram se apartan también y se van y se unen con sus pequeñuelos, dice el texto. O sea, se fueron ante su familia. Se arrepintieron de estar siguiendo la rebelión de Coré, porque esto había provocado una gran ira en Dios. Dichosamente pereció Coré y todos los 250 del séquito que lo seguían, mas no su familia. Porque allá en Números capítulo 26, en el verso 11 dice: los hijos de Coré no murieron ese día. De hecho, los hijos de Coré escriben 11 salmos. Y esos salmos, todos esos salmos, lo que hacen es llamar la atención a nosotros para poder reconocer la misericordia de Dios en nuestras vidas, como lo hizo en ellos. Volvamos a Números 17 y sigamos hablando de la vara que reverdeció. Él le dice a ellos que traigan todos los príncipes, todos los jefes de familia, traigan una vara. Todos la pongan delante de Moisés y que le pongan el nombre a cada vara. Y la vara que reverdezca, dice el Señor, dice, y florecerá la vara del varón que yo escoja, verso 5. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra vosotros. O sea, contra Moisés y contra Aarón. Aconteció que al día siguiente vino Moisés, verso 8, al tabernáculo del testimonio, y aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y había arrojado renuevos, y había producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas delante de Jehová y todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno la vara, y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. Hizo Moisés como Jehová le había mandado. Aun cuando ellos estaban viendo que Dios estaba castigando a Coré por haber sido rebelde contra Moisés, porque no era contra Moisés sino contra Dios, necesitaron una muestra, necesitaron una señal, y la señal que Dios le dio fue la vara que reverdeció. Porque la vara que iba a reverdecer lo que demostraba era que Dios estaba de acuerdo y había aprobado que esa persona era el líder. Una vez que los hijos de Israel se ven así delante de Moisés, se asustan, porque Coré había sido tragado con todo su séquito. Había caído hasta las profundidades de la tierra por rebelde. Entonces ellos se asustan y se apartan y le dicen: vamos a perecer nosotros, moriremos como ellos. Pero lo que Dios estaba haciendo era poniendo una advertencia. La advertencia que Dios estaba poniendo era para que cada quien se apartara de aquella persona que estaba fomentando la división dentro de la iglesia. Me estoy refiriendo a la congregación de Israel. Estos dos hombres, Datán y Abiram, según el verso 27, dice que se apartaron y salieron y se pusieron a las puertas de su tienda con sus mujeres y sus pequeñuelos. Y Dios no hizo que ellos perecieran, solo perecieron los que se quedaron al lado de Coré. Mis hermanos, todo esto que estoy hablando y todo esto que he presentado hasta este momento va alrededor de la autoridad
delegada de Dios en una congregación, de la autoridad delegada de Dios en una iglesia, de la autoridad delegada de Dios en una casa, de la autoridad delegada de Dios que debe de cumplir un propósito, y el propósito es representar a Dios. El problema principal que nosotros tenemos es que la iglesia es atacada no desde afuera, sino desde adentro. La iglesia se divide constantemente y tiene más ataque de adentro que de afuera. El principal problema es que a veces es atacada por las mismas autoridades, por envidias, por celos, porque las personas muchas veces no aceptan que Dios le ponga gracia a otra persona, como en este caso a Moisés y a Aarón. Y como Moisés y Aarón tenían el reconocimiento de Dios y Dios le hablaba a él como su amigo, entonces Coré no le gustó. Incluso a María no le gustó en su oportunidad, ni a Aarón le había gustado que Dios se comunicara directamente con Moisés. Pero Dios había escogido a ese hombre. Dios había decidido por ese hombre, y no porque él tuviera ningún mérito para ser escogido. Él iba a fallar, él se iba a equivocar también. De hecho, cuando él se equivoca, una de las cosas que él recibe en el segundo o tercer año del peregrinar en el desierto es que no iba a entrar a la tierra prometida. Y 38 años caminó sabiendo que tenía que cumplir una tarea y no iba a entrar a la tierra prometida. Pero él lo hizo con fidelidad, lo hizo con amor y lo hizo con obediencia, porque no era la meta de él entrar a la tierra prometida, era obedecer y agradar a Dios, aun si no entraba. Nosotros no estamos, mis hermanos y mis hermanas, para ser complacidos, y a veces nos secamos y se seca nuestro corazón y nuestra mente porque no recibimos lo que pedimos y no recibimos lo que queremos. Pero el Señor dice que porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites, y nosotros debemos de pedir sabiduría a la hora de actuar. La vara de almendro que reverdeció era el respaldo que Aarón tenía delante de su pueblo, delante de sus amigos y delante de sus enemigos. Quiero que preste atención a lo que voy a decir ahorita. Nosotros los pastores, me incluyo ahí, los sacerdotes, los que guían al pueblo de Dios, fallamos muchas veces. Y muchas veces en nuestros fallos lesionamos a la iglesia de Cristo y causamos divisiones. Porque nosotros somos seres humanos llenos de pecados, llenos de errores, pero escogidos por Dios para hacer una misión. Escogidos por Dios para tener un propósito dentro de su congregación. El problema es que muchas personas ocupan o toman eso como excusa para apartarse, para dejar de congregarse. Muchas personas ocupan y usan eso como excusa para alejarse del Rey de Reyes y del Señor de Señores. El que nosotros los líderes, el que nosotros los pastores, el que nosotros seamos personas que nos equivocamos, personas que a veces decidimos mal, como seres humanos que somos. Igual le pasó a Moisés, también se equivocó. Igual le pasó a Aarón, también se equivocó. Pero mis hermanos, esto no es excusa para que nadie deje de lado el compromiso que tiene con Dios. Porque el compromiso no es con el pastor, el compromiso no es con el líder, el compromiso es con Dios, y Dios se lo tomó en serio. Por eso es que Salomón dice que cuando le hagas promesas a Dios, no tardes en cumplirlas. No vaya a ser que Dios destruya la obra de sus manos. Les voy a contar la historia de un líder de renombre, de un líder que se equivocó 1, 2, 3 y varias veces. Un líder al cual se le llama no por palabra de hombre, sino por palabra de Dios, el padre de la fe. Le voy a hablar de un líder que es líder para los musulmanes, el líder para los judíos y el líder para los cristianos. Es un hombre que representa la raíz del cristianismo, la raíz del judaísmo y la raíz de los musulmanes. Es un líder que el Señor depositó en él una promesa que serían benditas en él todas las familias de la tierra, y se equivocó una y otra vez. Y en una de esas equivocaciones, mi amado hermano y mi hermana, por favor, préstele atención.
estaba él delante de Abimelech y le cedió a su esposa, a Sara, para que no le pasara nada, para proteger su propia vida. Cuando llega entonces Sara a donde Abimelech, antes de que él la tome, antes de que él esté con ella en la intimidad, Dios le aparece en sueños a este rey pagano, a este rey que no conocía de Dios. Y en el verso 3 del capítulo 20 de Génesis dice así: pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, matarás también al inocente. Fue el que falló, fue Abraham. El que mintió fue Abraham, no Abimelech. Pero Dios le dijo: lo voy a matar a usted. Esto no nos puede caber a nosotros en la cabeza porque no entendemos la mente de Dios. Porque tenemos que escudriñar un poco más la mente de Dios para poder entender qué es lo que estaba pasando aquí. ¿Matarás al inocente?, dice Abimelech. ¿No me dijo él, refiriéndose a Abraham, mi hermana es? Y ella también dijo: mi hermano es. Con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto, le dice. O sea, yo soy inocente, me engañaron, no me dijeron la verdad. Y dijo Dios en sueños: yo sé que con integridad de corazón has hecho eso. Yo sé que no es culpa suya. Yo sé que usted no está actuando mal. Está diciendo: yo también te detuve de pecar contra mí, y así no permití que la tocases. Lo que el Señor le está diciendo a Abimelech es: este hombre, este Abraham está haciendo lo incorrecto, pero usted no se puede excusar en él. Por eso yo te estoy protegiendo, porque usted tiene algo que hacer delante de mí, le dice Abimelech, indiferentemente lo que esté haciendo Abraham. Tanto es así que le dice en el verso 7: ahora pues devuélvele la mujer a su marido, pues es profeta y orará por ti. Escucha, el mentiroso, el embaucador va a orar por Abimelech, cuando quien estaba actuando en integridad era Abimelech. ¿Por qué Dios hizo eso? Y no solo le dice: si no la devuelves, de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech viene y le devuelve la mujer a Abraham, y Abraham se va con su mujer y con las cosas que le dieron para que se fueran, siendo Abraham el que había fallado. Esto es para darle un poco de sentido a lo que estamos aprendiendo hoy de la vara que reverdeció. Porque ciertamente Moisés se iba a equivocar unos capítulos más adelante, cuando Dios le dijo que tomara y le diera agua a la gente, pero no con la forma en que se lo hizo, con ira, con reclamo a un Dios que había sido y es compasivo con ese pueblo hasta el día de hoy. Sus emociones traicionaron a Moisés, y ese enojo le costó que no entrara a la tierra prometida, porque Moisés había fallado, igual que falló Abraham. Pero la metáfora del almendro, cuando dice la vara que reverdece para respaldar a Aarón, de la misma manera que Dios viene y respalda a Moisés, es para decirle al pueblo, a sus amigos y a sus enemigos, que Dios es el que decidió porque este hombre estuviera al frente del pueblo. O sea, mediante esta metáfora, Israel redescubre el saber escuchar a Dios. Lo que Dios le está diciendo ahí, básicamente a ellos, a través de la vara que reverdeció, respaldando a Aarón y respaldando el sacerdocio de Aarón y respaldando a Moisés también. Lo que Dios está diciendo de anticipado es lo siguiente: que debían de respetar a Moisés hasta el último día de su vida, porque Dios lo había puesto al frente. Y Dios no se equivoca. Mis hermanos, básicamente Dios en un lenguaje perfecto está diciendo: no confíen en Moisés ni confíen en Aarón, confíen en mí, que yo los puse. Lo que quiero decir con esto, mis hermanos, es que Dios no se equivoca. Dios no escoge a las personas por mérito. Yo no estoy aquí por mérito, ni por quedarle bien, ni caerle bien a las personas. Estoy aquí porque Dios me llamó a estar al frente de esta congregación. Porque Dios me puso a dar de su palabra y a enseñar. Yo no lo escogí, Él lo escogió. Y tengo errores y tengo equivocaciones y tomaré decisiones equivocadas también, pero no le corresponde a ningún ser humano juzgar la misión que Dios me dio, ni a mí, ni a Moisés, ni a Aarón, ni a Abraham.
Porque lo que Dios está diciendo es, créanme a mí, porque yo fui el que los escogí. En Romanos 11, cuando Pablo habla de la restauración de Israel, dice así, refiriéndose a esos corazones secos. Y secos, por supuesto que en gran manera, no diciéndolo Pablo en Romanos 11, sino refiriéndose justamente a que Israel va en algún momento a arrepentirse delante de Dios y a creer en el Señor Jesucristo. Pero de la misma manera que Dios respalda a Israel, que Dios respaldó a Moisés, a nosotros no nos toca decir que Israel no tiene parte hoy en día en el propósito de Dios. Porque aunque ellos estén equivocados y se hayan equivocado, Dios los escogió. Y a nosotros nos toca bendecir a ese pueblo, aunque no crean en nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios los escogió y Dios no se equivoca. Ezequiel dice, cuando narra acerca de esto, en el capítulo 37, en el verso 3 dice, me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor de estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Mis hermanos, Dios puede hacer que una vara reverdezca al frente a nuestros ojos. Dios puede hacer que lo que usted vea que ya no tiene solución, puede salirle solución delante de sus ojos. Dios es el soberano. Dios sabe por qué hace las cosas y por qué las permite. A nosotros no nos toca estar cuestionando lo que Dios dice. Por eso es que cuando les mencionaba Romanos 11, Dios a través de Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, dice estas palabras en el verso 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Y quién puede darle a él consejo? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Mis hermanos, si Dios pone a alguien al frente es porque él sabe por qué lo pone al frente. Si Dios pone a alguien al frente a dirigir a su iglesia es porque él sabe por qué lo pone al frente. Él puso a Abraham. Abraham se equivocó muchas veces. Abraham era uno antes del evento de sacrificar a Isaac. Y Abraham era otro después de ese evento. Pedro era un hombre impulsivo antes de que el Espíritu Santo tratara en su corazón. Y era otro hombre después de que el Espíritu Santo trató en su corazón. Pero a nosotros no nos toca hacer ningún tipo de evaluación a lo que Dios escogió. Incluso cuando Amasías le llamó la atención a Amós que estaba predicando diferente a lo que Amasías decía, porque Amasías estaba predicando que iban a haber cosas buenas y Amós estaba diciendo que no, que iba a venir juicio de Jehová. Entonces Amasías vino y le llamó la atención y le dijo, cállate. Y Amós le dice, yo cuidaba el ganado, yo era un agricultor, me sacó Dios de ahí y me puso al frente. O sea, yo no escogí este puesto, yo no lo escogí, lo escogió Dios. Pero cuando Dios nos pone al frente, eso produce envidia en otras personas. Y cuando la gracia de Dios opera en nosotros, eso produce envidia en otras personas. Y entonces sale lesionada la iglesia y la iglesia se empieza a secar. Pero Dios, que es bueno y que conoce nuestros corazones y conoce lo que necesitamos, Dios no deja que se seque, llegan las lluvias a tiempo y todo empieza a reverdecer, como la vara de Aarón que reverdeció. Job, que había pasado por muchos problemas. Job, que había perdido a sus hijos y vio a los 10 pasar al frente para ser sepultados, había perdido todo su ganado, había perdido todas sus propiedades.
Había perdido sus casas, un hombre rico que perdió absolutamente todo. Reclamaba, ¿por qué a mí? En un lenguaje, tal vez no tan directo, pero decía, ¿por qué a mí si yo hago bien las cosas? Incluso buscaba consejo en sus amigos y sus amigos también le decían, tal vez pecaste, tal vez hiciste lo incorrecto. Pero cuando recurrió a Dios, a decirle a Dios por qué pasan estas cosas, las palabras de Dios son las palabras que deberían retumbar en nuestros oídos cada vez que nosotros decimos por qué y por qué. Porque solo Dios sabe por qué y el para qué. Entonces cuando Job le pregunta a Dios, Dios le responde de esta manera. Job capítulo 38, verso 2. ¿Quién es el que oscurece? ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Hablando de Job y hablando de sus amigos. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién descendió sobre ella, cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando yo puse nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y le establecí sobre él mi derecho y le puse puertas y cerrojos. Y escucha el verso 11, y le dije, ¿a quién? Al mar, de aquí no pasas, hasta aquí no llegarás. No pasarás delante, ahí parará tu orgullo, el orgullo de tus olas. Mis hermanos y mis hermanas, nosotros podemos preguntarnos una y otra vez el porqué de nuestras vidas. Y yo puedo darles una respuesta humana. Si tienes problemas en tu trabajo, escogiste tu trabajo. Si tienes problemas en tu familia, escogiste tu familia. ¿Cómo escogí mi familia? Sí, escoges tu familia antes que a Dios. Y vamos a tener problemas porque confiamos nuestro corazón en las personas equivocadas. Si tienes problemas con el pastor es porque escogiste al pastor antes que a Dios y confiaste en las palabras del pastor y no en las palabras de la Biblia. Porque el pastor puede decir palabras torcidas y estamos en la obligación de ir a ver si lo que dijo, lo dijo Dios o lo dice sobre el pastor. Es nuestra obligación comparar lo que dice ese hombre o lo que dice esa mujer que habla en nombre de Dios, si es lo que dijo Dios. ¿Quién tiene la culpa? Yo tengo la culpa porque deposito mi confianza en un ser humano y en el Dios, en el Rey de los ejércitos. Coré fue tragado por la tierra. La vara de Aarón reverdeció. Porque Coré fue tragado porque quería tener la posición de Aarón y la posición de Moisés. Pero Dios permitió que estos hombres sobrevivieran, los hijos de él, y David los hizo cantores, los hizo músicos y los hizo porteros del templo. Incluso Datán y Abirán se alejaron de Coré y se quedaron con la familia. Y tiempo después, mucho tiempo después, estos descendientes de Coré hicieron 11 salmos. Y quiero leer uno de esos salmos. Y no olviden de la rebelión de Coré. Y no olviden que Coré quería tener la posición de la autoridad que Dios había escogido. Y no olviden que Dios pudo haber exterminado a Coré y a toda su familia. Y Coré fue exterminado por Dios, mas no sus hijos, porque a ellos se les dio una oportunidad. Una oportunidad de dar un testimonio de la misericordia de Dios. Y mi hermano y mi hermana, usted y yo podemos estar viendo cosas equivocadas en nuestras vidas, pero tenemos una responsabilidad de ser testimonio delante de las demás personas de quién es el Dios al cual predicamos. ¿Cómo empiezan estos hijos de Coré a cantarse en el Salmo 84? Y lo leo en Dios habla hoy. Dice así: cuán hermoso es tu santuario, Señor Todopoderoso.
Con qué ansia y fervor deseo estar en tus atrios y en tu templo. Con todo el corazón canto alegremente al Dios de la vida. Aún el gorrión y la golondrina hayan lugar en tus altares donde hacerle nido a sus polluelos. Mis hermanos, ¿sabía usted que en el templo se metían los polluelos, los gorriones a vivir dentro del templo y nadie los espantaba y vivían al abrigo de Jehová? Y por eso ellos están cantando, porque cuando ellos veían a los gorriones andar, cuando veían a los gorriones y los pajaritos hacer nidos, nadie los tocaba, estaban bajo la protección de Dios. Aún el gorrión y la golondrina hallan lugar en sus altares donde hacerle nido a sus polluelos. Oh Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío. Felices los que viven en tu templo y te alaban sin cesar. Felices los que en ti encuentran ayuda, los que desean peregrinar hasta tu monte. No olviden que están hablando los descendientes del que se tragó la tierra. Están cantando los descendientes de aquel hombre que retó a Moisés y que retó a Dios porque no quiso ponerse a las órdenes sujetas de lo que Dios había escogido. Siguen cantando y siguen diciendo: Señor Dios Todopoderoso, Dios de Jacob, escucha mi oración. Mira, oh Dios, con buenos ojos a aquel que es nuestro escudo, en que tú has escogido como rey. Está refiriéndose al Señor Jesús. Está refiriéndose al Salvador. Y escuche lo que cantan estos hijos de Coré. Más vale estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y escuchen lo que ellos cantan, recordando lo que su papá quería hacer y la posición que ellos tenían ahora. Eran cantores, eran porteros. Ellos dicen: prefiero ser portero del templo de mi Dios que vivir en lugares de maldad. Porque Dios el Señor nos alumbra, nos protege. El Señor ama y honra a los que viven sin tacha y nada bueno les niega. Señor Todopoderoso, felices los que en ti confían. ¿Quiénes de los que están aquí confían en Dios? ¿Quiénes de los que están aquí vienen con una vara seca que quieren que reverdezca? ¿Cuál es tu vara que quieres que reverdezca? ¿Qué es lo que te está acusando en esta mañana o en esta noche, mejor dicho? ¿Qué es lo que dices? Ya no hay nada que hacer. Ahora, ¿cómo hago para levantar cabeza? ¿Sabe usted, mis hermanos, que yo he estado en esa silla también y he dicho: estoy cerca de mis 60 años, ¿cómo voy a enfrentar el resto de mi tiempo que Dios me permita estar acá cuando no me preparé para este tiempo? Pero el Señor dice: felices son los que en ti confían. Esta semana fui a dar clases a un lugar donde voy cada 15 días. El pastor de ahí tiene a su esposa hace mucho tiempo enferma. Ella no podía caminar, no podía comer por sí sola, no podía asearse por sí sola, no podía vestirse por sí sola. Él tenía que estar al cuidado de ella en todo momento, en todo tiempo. Los doctores le dijeron que tenía un problema porque su cerebro se estaba achicando, se había achicado y estaba perdiendo todas sus facultades. Ya lo último, se la sentaba en una silla y solo veía hacia el suelo, con la mirada hacia el suelo. Eso era todo lo que hacía. El pastor, al cual mucha gente lo acusó, lo señaló, incluso dijeron que la consecuencia de lo que esa señora pasaba era un castigo para él, que Dios lo estaba castigando a él. Eso es cruel, mis hermanos, porque nadie puede hablar de por qué Dios permite o no permite algo. Eso solo es Dios el que lo puede decir. Eso es un juicio de intención y solo le corresponde al Espíritu Santo. Esa señora tenía que dormir en una camita aparte de él para él no molestarla. Esta semana me estaban contando que él estaba durmiendo y despertó durante la madrugada. Y cuando volteó a ver a la camita hacia un lado,
No estaba su esposa. Y él se levantó exaltado, se levantó asustado, porque ¿qué le pasó? O sea, es una persona que no se desplaza, es una persona que no se vale por sí misma, es una persona que tiene un diagnóstico de los médicos que su cerebro ya no estaba funcionando. La buscó por la casa, llegó a la cocina y la encontró en la cocina. Había hecho café, había preparado el desayuno y lo estaba esperando. Y esta señora, que se supone que no podía hacer nada, y hizo el desayuno y que no podía ver, le dijo: allá hay una telaraña, hay que limpiarla. Esta señora, que no podía caminar, a la mañana siguiente iba delante de él, apresuradamente caminando al frente de él más rápido que él. Porque cuando las varas se secan y Dios las quiere hacer reverdecer, reverdecen en las manos de Cristo. Y no importa lo que el ser humano diga, no importa lo que los doctores digan, no importa lo que usted diga, cuando Dios quiere hacer reverdecer una vara, Dios la va a hacer reverdecer. Dios hace levantarse a los muertos, resucita a los muertos. Y si resucita a los muertos, ¿hay algo imposible para Dios? Nada hay imposible para Dios. ¿Cuál es tu vara? ¿Cuál es lo que te agobia? ¿Qué te agobia a ti esta noche? ¿Qué le agobia al que me está escuchando esta noche? ¿A qué es lo que usted cree que se secó a tal grado que ya no tiene solución? Pues déjeme decirle cuál es la receta. Vele y ore. Vele y ore. Velad y orad, para que no entres en tentación. Y si Dios quiere hacerte reverdecer en la vida, lo que esperas lo va a hacer reverdecer. Y si no, la respuesta que dijeron Sadrach, Mesach y Abednego al rey, cuando el rey le dijo: se tienen que postrar al oír los tamboriles, al oír las trompetas delante de esta estatua mía, se tienen que postrar. Y ellos le dijeron al rey: el Dios al que servimos, porque estaban amenazados de ser tirados, echados al horno de fuego, el Dios al que servimos nos puede librar de esto. El Dios al que servimos te puede hacer reverdecer tu vida, te puede hacer reverdecer tu salud, te puede hacer reverdecer tu matrimonio, te puede hacer reverdecer a tus hijos. Dios puede levantar a los muertos y puede resucitar tu propia vida. Y si no, le dijeron Sadrach, Mesach y Abednego, y si no, no nos vamos a postrar delante de ti. Mis hermanos, oremos, roguemos, supliquemos por el favor de Dios, por la misericordia de Dios. Y si no, vamos a seguir adorando al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este hombre tenía un dictamen médico que decía que su esposa no se levantaba más de ahí. ¿Y saben qué hizo Dios? Puso una señal delante de sus amigos y delante de sus enemigos para decir: yo estoy con él. Aquí estamos, mis hermanos, todos juntos aquí. Y muchas veces pensamos que nuestra tierra está seca o se ha secado. Nuestra familia, nuestro trabajo. Pero Dios va a hacer que esto reverdezca delante de sus amigos y delante de sus enemigos, para que sepan que Dios está con nosotros. Dijo el salmista: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Saben qué significa aderezas mesa delante de mí?
Significa que alguien sirvió la mesa, que alguien le sirvió la comida, que alguien le preparó los manteles, que alguien le preparó las servilletas, que alguien está sentado ahí cerca sirviéndole a usted y a mí. ¿Y sabe quién es el que está aderezando, está sirviendo delante de los enemigos y de los amigos para que sepan que Jehová Dios está, el Rey de Israel, con usted hasta el fin de sus días si se esfuerza y es valiente? ¿Sabe quién está aderezando eso? El pastor de las ovejas. Porque el Salmo comienza diciendo: Jehová es mi pastor. Si Él es el pastor, yo soy la oveja. Si Él es el rey, yo soy el súbdito. Si Él es el Señor, yo le obedezco. Si Él es el Altísimo, yo le creo. Y no importa cuán oscuro, cuán seco vea lo que usted esté viendo, sepa que en las manos de Dios la vara de Aarón reverdeció. Y su vida y la mía reverdecen. Voy a orar mientras Cheney se prepara para el canto de hoy y para despedirnos. Y mi hermano y mi hermana, inclinen sus rostros ahí donde está. Mediten la palabra de hoy. Mediten lo que Dios tiene para tu corazón. Y solo le puedo decir de mis palabras, de mi boca: no se rinda. No se rinda. Porque la batalla no está terminada hasta que Dios diga que está terminada. Porque el final no es el final hasta que Dios diga que se terminó. Y mientras Dios exista y sus promesas existan, y por lo tanto, como Dios es eterno y sus promesas son eternas, no se rinda. Padre santo y bueno, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por venir a nuestras vidas, Señor, para mostrarnos, Señor, que tú puedes poner verdor en donde está seco, que tú puedes poner luz donde hay oscuridad, que tú puedes poner salud donde hay enfermedad, que tú puedes levantar a los muertos, resucitar a los muertos, pero que a nosotros no nos toca creerte a ti, Señor. Confiar en ti, Señor. Y aunque nos fallen, Señor, nuestras autoridades, aunque nos fallen las personas en nuestro alrededor, Señor, no vamos a confiar nuestro corazón a nadie más que a ti. Porque tú eres el único, el Santo de Israel, que no se adormece, sino que se mantiene vigilante, que tu palabra se cumpla. Y Señor, tu palabra dice que descansemos en ti. Tu palabra nos dice: vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Confiamos y creemos en tus palabras, Señor. Y estamos delante de ti, Padre bueno y santo, para que nos traigas descanso a nuestros corazones, reposo. Para que nos ayudes, Señor, a dar los pasos que nos hacen falta en esta vida, firmes y en dirección a ti. Para dejar de excusarnos, Señor, en que los demás nos fallaron o que nos caen mal. Y empezar a reconocer que tú no nos has fallado. Y por lo tanto, Señor, no nos fallarás. Y debemos de continuar en la dirección, en el norte que nos pusiste. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos y a ser valientes hasta el último día de nuestra vida. En el nombre tuyo, Jesús, por el poder, Señor, del Espíritu Santo y por la voluntad, Señor, del Padre Todopoderoso, majestuoso. Amén. Amén. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo.
glorifica al Señor. Toma la cruz de Cristo, un precio habrá, todo dar a Dios. Tu sacrificio verás es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el amor, la cruz requiere así a Dios, el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo, Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti, Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Toma el vivir que hay en la muerte, pisando allí donde por ti pisó. Termina el calvario en una tumba vacía y por tanto tu cruz soporta ya. Toma la cruz, toma la cruz.